Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. La literatura universal ha sido testigo de la presencia de grandes genios que han dejado una huella imborrable en la historia de las letras. Entre ellos destaca César Vallejo, un poeta peruano cuya obra trascendió fronteras y se convirtió en un referente fundamental en la poesía del siglo XX. Sus versos, marcados por una profunda sensibilidad y un doloroso lirismo, capturaron la esencia de la condición humana y reflejaron las injusticias y los sufrimientos del mundo en el que vivió. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en los Andes peruanos. César Vallejo experimentó desde muy joven la dureza de la vida en un entorno rural y la adversidad social que caracterizaba a su época. Estas experiencias marcarían su obra de manera indeleble, convirtiéndolo en un poeta comprometido con la problemática social y políticas de su tiempo. Vallejo es reconocido por su estilo poético único y vanguardista, que desafió las normas literarias establecidas y exploró nuevas formas de expresión. Sus poemas se caracterizan por la fusión de lo personal y lo universal, entrelazando su propia experiencia con los temas universales de la existencia, el amor, la muerte y la alienación. A través de sus versos, Vallejo logró transmitir la desolación y la angustia del individuo frente a la opresión y la injusticia, estableciendo así un puente entre la poesía y la realidad social. Su obra cumbre, Los Heraldos Negros, publicada en 1919, consolidó su reputación como uno de los más grandes poetas de su generación. En este poemario, Vallejo exploró la desesperación y la soledad humana, utilizando una voz poética desgarradora y visceral, que resonó en los lectores de su tiempo y continúa siendo relevante hasta el día de hoy. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú, el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de una familia de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. A pesar de los desafíos económicos, Vallejo recibió una educación que despertó su curiosidad intelectual. Sus estudios primarios los realiza en el Centro Escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco. Cursó estudios de secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco entre 1905 y 1908. Por carencia económica deja de estudiar para dedicarse a trabajar y en 1913 regresa a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. A fin de costearse sus estudios, trabaja como preceptor en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan, donde tuvo como pequeño alumno a Ciro Alegría, quien después sería un gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1923, Vallejo viajó a Europa y se estableció en París, donde vivió la mayor parte de su vida adulta. Allí se relacionó con destacados escritores y artistas de la época como Pablo Picasso y André Breton, y se involucró en los círculos vanguardistas y surrealistas. En París, en 1927, empieza a frecuentar a Georges Marie-Philippe Travers, quien sería su futura esposa. Durante su estancia en Europa, Vallejo escribió algunas de sus obras más importantes, como Poemas Humanos, la cual refleja su angustia existencial, su lucha contra la opresión y su compromiso con la causa social. Publicó su novela El Tungsteno en 1931, novela social tributaria del realismo socialista que denuncia la explotación minera de los indígenas peruanos. También redacta Paco Yunque, cuento protagonizado por el niño del título, que padece los abusos de un alumno rico tras su ingreso en la escuela. A pesar de su éxito literario, Vallejo enfrentó dificultades económicas y problemas de salud durante gran parte de su vida. Durante la Guerra Civil Española se unió al bando republicano y apoyó la causa antifascista.
El 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía en la clínica Arago, fallece un día con lluvia en París, tal cual había escrito en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca, falleciendo un Viernes Santo y no un Jueves Santo, como escribió en el poema. César Vallejo ha dejado un legado literario muy significativo. Su poesía ha sido reconocida y valorada en todo el mundo, y su estilo innovador y comprometido ha influido en varias generaciones de escritores. Es considerado uno de los grandes poetas universales y un referente en la literatura latinoamericana del siglo XX. Luego de haber conocido un poco de la vida de César Vallejo, vamos a hablar de su obra. En este caso, Los Heraldos Negros, que es uno de sus poemarios más importantes, el cual consta de 69 poemas, dividido en 6 secciones. Los Heraldos Negros es un libro que fue escrito entre los años 1914 y 1918. Como bien se sabe, aunque el libro está fechado en Lima en 1918, no vio la luz hasta mediados de 1919. Una de las razones de la demora fue la espera por el prólogo que Valdelomar había prometido y que nunca llegó, ya que Valdelomar moriría accidentalmente en noviembre de 1919. El primero de los poemas, también titulado Los Heraldos Negros, fue escrito en 1917, cuando el autor tenía 25 años, y este es sin duda uno de sus poemas más conocidos, donde destaca el dolor en la condición humana. Los Heraldos Negros expresa el dolor humano y solitario. Es un poema en el que Vallejo se descubre y confiesa. Es a la vez búsqueda y hallazgo de una poesía que oscila entre recuerdo, riesgo, oscuridad, muerte. El poema trata sobre la existencia humana como un espacio para el dolor inevitable, un dolor que acompaña a la vida. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El yo lírico no logra explicar cómo a veces los seres humanos sufren de manera tan fuerte tragedias y penas. Aunque buscan las causas, se resigna a decir que no tiene la respuesta. Yo no sé, es una confesión sincera para aceptar que como seres humanos somos pobres de conocimiento, pues sabemos muy poco de los hilos que entrelazan y escriben nuestros destinos. Expone cómo es esta lucha de desigual, pues muchos son los golpes y zanjas que recibe su rostro y espalda. El título Los Heraldos Negros describe con fatalidad el mensaje que trae, que no es otro que un grito de cuestionamiento por dos componentes inherentes a la existencia humana, el dolor y la muerte, mientras Dios parece contemplar a lo lejos. Los Heraldos Negros era un comienzo, pero un comienzo auspicioso y de crítica importancia para un poeta que en poco tiempo más introduciría un cambio radical en la poesía de nuestra lengua. Como conclusión, algunos de los valores más importantes que nos ha dejado César Vallejo a través de sus acciones y sus obras son la solidaridad con la humanidad. Para Vallejo la vida consistía en hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu solidario es lo que da sentido a la vida. Esta interesante filosofía sobre la vida la hallamos en Ágape, de los Heraldos Negros. El mismo título transmite esa idea. Ágape es una palabra griega que significa amor altruista, sin egoísmo. La resiliencia. Como sabemos, César Vallejo fue una persona muy sencilla, humilde, de clase pobre, pero para él eso no fue impedimento para poder seguir adelante, cumplir con sus metas, objetivos que tenía planteado para su vida. Le costó sacrificio, trabajo, pero gracias a todo lo sufrido,